¿Nos podemos imaginar que una de las religiones más grandes del mundo se parte en dos? Y no por una guerra, sino por un choque de culturas, de poder y hasta por una sola palabra. Pues eso es exactamente lo que pasó. Hoy vamos a desgranar el gran cisma. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que una fe que era una sola acabe dividida en dos ramas que a día de hoy sigan separadas? Pues para entenderlo tenemos que hacer un viaje en el tiempo, más de 1500 años atrás. Al principio de todo, la Iglesia cristiana era una. Desde la península ibérica hasta Oriente Medio, todos compartían las mismas creencias y ritos bajo el paraguas del Imperio Romano. Pero claro, el imperio era gigantesco, y mantener unida una cosa tan enorme era un desafío brutal. Y aquí viene el primer factor clave, que fue totalmente político. Lo que empezó siendo un solo imperio, poco a poco se fue convirtiendo en dos mundos muy, muy distintos. Y la Iglesia, lógicamente, siguió ese mismo camino de separación. El año que lo cambia todo es el 395. El emperador Teodosio, viendo que era imposible gobernar un territorio tan inmenso, toma una decisión radical. Parte el Imperio Romano oficialmente en dos mitades para gestionarlo mejor. Y así de repente tenemos dos imperios. Por un lado, el de Occidente, con su capital en Roma. Por el otro, el de Oriente, con su capital en Constantinopla, que hoy conocemos como Estambul. Y esta división no fue solo una línea en un mapa, es que cada parte empezó a ir a su aire, a desarrollar su propia cultura, su política, como dos hermanos que crecen en casas separadas. Y la distancia física, ojo, era un problemón. Hablamos de más de 1000 kilómetros entre Roma y Constantinopla. Para la época eso significaba que las noticias, las cartas, las decisiones tardaban semanas o meses en llegar. El aislamiento era real y cada vez mayor. Y por si fuera poco, la barrera del idioma. En Occidente, el idioma de la cultura y la Iglesia era el latín. En Oriente era el griego. Así que cuando intentaban debatir sobre temas de fe súper complejos, muchas veces se perdían en la traducción. Literalmente habían dejado de entenderse. Vale, ya tenemos la separación política y cultural. Pues ahora vamos con el segundo gran factor, la lucha de poder dentro de la propia Iglesia. Con dos imperios, también teníamos dos centros religiosos potentísimos que empezaron a chocar por ver quién mandaba de verdad. Aquí vemos las dos posturas, que eran totalmente opuestas. En Roma, el obispo, el papa, reclamaba ser el líder supremo de todos los cristianos, por ser el sucesor del apóstol San Pedro. Pero en Constantinopla, el patriarca decía, un momento, aquí las decisiones importantes se toman entre todos los grandes obispos. Además, el patriarca trabajaba mano a mano con el emperador de Oriente, mientras que el papa en Occidente era mucho más independiente políticamente. Entonces, el meollo de la cuestión es este. La insistencia del Papa de Roma en tener la última palabra sobre absolutamente todo. Para la gente de Oriente esto era impensable. Lo veían como una búsqueda de poder que rompía con la tradición de una iglesia más, digamos, democrática. Y sobre esta base de desconfianza política, se fueron sumando un montón de diferencias en las costumbres y en las creencias que hicieron la brecha todavía más profunda. Y fijaos si la cosa era delicada, que una sola palabra casi lo rompe todo. La palabra es filioque, que en latín significa y del Hijo. En Occidente la añadieron al credo para decir que el Espíritu Santo venía del Padre y del Hijo. En Oriente pusieron el grito en el cielo. Para ellos, cambiar un texto sagrado en un acuerdo de todos era una herejía y además alteraba la propia idea de Dios. Pero es que había más, pequeños detalles que sumaban. Por ejemplo, para la comunión, en Occidente usaban pan sin levadura, en Oriente con levadura. O que en Roma los sacerdotes debían ser célibes, mientras que en Oriente se permitía que hombres casados se ordenaran. Cada pequeña diferencia era como un ladrillo más en el muro que los separaba. Con todos estos ingredientes en la coctelera, distancia, idioma, poder y teología, la tensión llegó a un punto de no retorno. La ruptura era ya inevitable. Y el año en que todo saltó por los aires fue el 1054. Esa es la fecha que se marca en los libros de historia como el momento del gran cisma. La separación formal y definitiva. Y lo que pasó fue de película, de verdad. El Papa mandó un representante, el cardenal Humberto, a Constantinopla para negociar. Pero las negociaciones fueron un desastre. Humberto, en un gesto de una arrogancia increíble, entró en la Catedral de Santa Sofía, la más importante de Oriente, y dejó en el altar un documento que excomulgaba al patriarca Miguel Cerulario, o sea que lo expulsaba de la Iglesia. La respuesta, claro, fue inmediata. El patriarca juntó a los suyos y excomulgó al enviado del Papa. Ya no había vuelta atrás. A partir de ese momento, el cristianismo se partió oficialmente en dos. Por un lado, la Iglesia Católica Romana en Occidente, con una estructura muy centralizada bajo la figura del Papa y usando el latín. Y por otro, la Iglesia Ortodoxa en Oriente, organizada de forma más colectiva con sus patriarcas, usando el griego y con una identidad cultural muy marcada. Las consecuencias de esto han durado hasta hoy.
La herida se hizo todavía más grande en 1204, cuando los cruzados de Occidente, en vez de ir a Tierra Santa, saquearon Constantinopla, algo que los ortodoxos jamás han perdonado del todo. Tuvieron que pasar más de 900 años hasta 1965 para que el Papa y el patriarca de la época tuvieran un gesto de paz y levantaran simbólicamente aquellas excomuniones mutuas. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final. A pesar de ese gesto, las dos iglesias siguen separadas, cada una con casi 1000 años de historia, de arte y de teología propios. ¿Será posible que algún día vuelvan a unirse? Esa es una pregunta que, de momento, sigue abierta.